Bienvenidos, queridos hermanos. Vamos a meditar hoy en la palabra del Señor y quiero estar meditando hoy alrededor de lo que sucede en todo el mundo cristiano, que se llama cristiano en el mundo entero. ¿Qué sucede por estos días? Y específicamente, ¿qué están haciendo hoy? Muchas personas están yendo a romerías, ¿verdad? Están subiendo a Monserrate, están yendo a Buga, al Señor de los Milagros, y he escuchado algo relacionado al respecto con promesas que le hacen al supuesto santo que hay en ese lugar. Y entonces es una especie de penitencia que hacen y se pegan el viaje. Hay que hacerlo porque algo así es que tengo que hacer ese sacrificio como para pagar un favor, ¿no? Para poder devolver un favor que Dios les hizo, o para ganarse un deseo, una bendición que le están pidiendo a Dios, ¿no? Eso es algo que hay en la mentalidad del ser humano. Pero hermanos, el ser humano está en la oscuridad. El hombre natural, como lo veíamos la vez pasada, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque tienen que discernirse espiritualmente. Es decir, es necesario que el Espíritu de Dios obre un cambio en el corazón para que los ojos ciegos sean abiertos y comiencen a ver, los oídos sordos comiencen a oír y el espíritu que estaba muerto comience a sentir y entonces experimente lo que significa una vida nueva. Es necesario entonces, en una palabra, lo que decíamos la vez pasada, nacer de nuevo. Es necesario una nueva creación. Es necesario pasar de las tinieblas a la luz admirable. Y Jesucristo es la luz. Así que, hermanos, en el día de hoy voy a estar reflexionando unos momentos sobre lo que sucedió por esta época. Y voy a pedirles que abran sus Biblias en Juan capítulo 12, versículos 12. Vamos a leer los versículos 12, 13 y 17. Juan capítulo 12, versículos 12, 13 y 17. Para el propósito de nuestra reflexión en el día de hoy. Y leemos la palabra de Dios así. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y el 17. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando... 12. Sí. 17. Daba testimonio la gente que estaba con él. Cuando llamó al... Bueno, perdonen hermanos, este texto está equivocado. Lo puse ahí para otro momento. Pero el otro texto que quiero leer es Mateo 27, 20 a 30. Entonces el primero que quiero que tengamos en cuenta son los versículos 12 y 13 del capítulo 12. Y el segundo texto que vamos a tener en cuenta para la reflexión es Mateo 27, 20 a 23. Mateo 27, Mateo 27,
20 a 23. Dice así: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás. Escuchen bien, por favor. ¿Qué pasó con la multitud? Que fue persuadida por unos líderes religiosos. O sea, estaban manipulando a la multitud y persuadieron a la multitud que pidiesen a un asesino llamado Barrabás para que lo dejara en libertad Pilato y que Jesús fuese muerto. Versículo 21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el 23, y el gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho. ¿Y cómo respondieron ellos? Con gritos aún mayores, diciendo: sea crucificado. La turba gritando: crucifícale, crucifícale. Quiero llamar la atención a esto. Lo primero que leímos sucedió en un día como hoy, domingo, un domingo. Le han llamado el Domingo de Ramos, ¿no? Era una fiesta de la Pascua, una de las 3 fiestas más importantes que se celebraban cada año. De hecho, esta era la fiesta más importante de las 3, porque fue la fiesta que rememoraba la redención, la liberación de la esclavitud de Egipto, y había venido mucha gente a Jerusalén de los lugares vecinos e incluso de lugares distantes de la tierra. Habían venido a Jerusalén a celebrar la Pascua. Muchos de esta multitud habían escuchado hablar de testigos directos de muchas cosas que había hecho Jesús. Muchos otros habían sido testigos de uno u otro o muchos milagros. Muchas de estas personas ahora cortan ramas para moverlas ensalzando a Jesús. Muchos otros se sienten privilegiados en colocar sus mantos, sus mantos con los que se abrigaban como alfombra, para que el asno donde montaba Jesús caminara por encima de esos mantos, como han oído hablar de la alfombra roja, ¿no? Eso era. Muchos de estos eran testigos, o muchos otros habían escuchado a los testigos y ahora estaban viendo a ese personaje que había hecho de toda clase de milagros. Esto fue lo que leímos en Juan, en los versículos de Juan, capítulo 12, versículos 12 y 13. Pero solo 5 días después, el viernes, están gritando: crucifícale, crucifícale. Y una de las cosas que quiero que pensemos es: ¿cómo se puede explicar esto? ¿Dónde estaba toda la multitud que le estaba celebrando, que le estaba clamando como rey? ¿Dónde estaban? ¿Qué pasó con ellos? Y esa es una de las cosas que quiero que tengamos en mente. Bien, volvamos a la historia que leímos en Juan, la celebración del famoso Domingo de Ramos, la celebración de un día como hoy. A ver, veamos el comienzo y el desarrollo de toda esta historia. Vamos a tratar de darnos cuenta cómo surge todo esto. Y para darnos cuenta vamos a Mateo capítulo 4, los versículos 23 al 25. Leemos Mateo 4, 23 al 25. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Quiero que tengan en cuenta qué fue lo que recorrió. Toda Galilea.
enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Muchos enfermos eran sanados. Y se difundió la fama por toda Siria. Siria es un país que está al lado nororiente, más bien al norte de Israel. Y es un país que está hoy día, Siria, ustedes lo escuchan por noticias, cuya capital ha sido Damasco, todavía es la capital. Damasco, ustedes lo escuchan. Este es Siria. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente, por favor atentos a esto. ¿De dónde? Gente de Galilea, de Decápolis. A ver, ¿qué es eso de Decápolis? Decápolis es una región de 10 ciudades privilegiadas por parte del Imperio Romano que estaban al lado oriental del río Jordán, y una de esas estaba al lado occidental, al otro lado. Todas las otras estaban al lado oriental. Y esto se le llamaba Decápolis. Así que incluía ciudades como Damasco, incluso era una de esas ciudades privilegiadas. Incluía Gadara, conocemos a Gadara, ¿no? Por un endemoniado que el Señor sanó y liberó allí, en Gadara. Y bueno, otras ciudades que no viene al caso mencionar sus nombres, pero esta era una región de privilegios del Imperio Romano. Esos eran esa era la región de Decápolis. Y entonces leemos que había gente de Decápolis, había gente de la ciudad propiamente de Jerusalén y de toda la región de Judea y del otro lado del Jordán. Así que había gente de todas partes, mucha gente. Habían visto los milagros que Jesús estaba haciendo, que Jesús hacía. Esto sucedió apenas iniciando su ministerio. Así que todas estas personas eran testigos que al regresar a sus lugares de origen contaron a muchos otros lo que habían visto y oído respecto a Jesús. Muchas de estas personas habían sido testigos presenciales de milagros nunca antes vistos. Ciegos de nacimiento, habían recibido la vista. Por primera vez en sus vidas podían comprender qué era eso de los colores. Un ciego no tiene idea. Un ciego de nacimiento se le puede describir los colores bellos, el verde, el amarillo, el cuadro, el paisaje, y él no puede asimilar eso, porque es ciego de nacimiento. Y ciegos de nacimiento habían recibido la vista. Jamás habían podido imaginar esto y ahora lo veían. Sordos que jamás habían escuchado el aire sobre las hojas de los árboles, o el canto maravilloso de los pajaritos, o las melodías de una música, o el sonido de la voz de una persona, y ahora podía escuchar y deleitarse en todos estos sonidos. Por primera vez en sus vidas podían comprender, asimilar en su mente qué era eso de los sonidos. Y esas personas habían también sido sanadas por nuestro Señor Jesucristo. Jamás nadie había hecho todo lo que Jesús hizo. Y había muchos testigos. Quiero que tengan presente eso. Había muchos testigos. En una ocasión estaban tan atrapados escuchando a este gran maestro que les hablaba con autoridad, no como los fariseos y doctores de la ley que se volvían rutinarios y hacían dormir a la gente. No, él les hablaba con autoridad y estaban atrapados escuchándolo, porque les hablaba como quien tiene autoridad. Y era una multitud como de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños.
y fueron testigos de cómo con solo 5 panes y 2 peces dio de comer a toda esa multitud. En otra ocasión eran como 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Todos ellos habían sido testigos de estos milagros. En otra ocasión llevaban el hijo de una viuda para sepultarlo, y Jesús pasaba precisamente en ese momento por ahí y lo resucitó, le devolvió la vida. Por favor, vamos un momentico a Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17, para que leamos esta impresionante historia. Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17. Lucas capítulo 7, los versículos 11 al 17. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Por favor, anoten eso. Había mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Por favor, tomen nota de esas cosas. Se extendió su fama por todos estos lugares. Eso era impresionante. ¿Cómo se sentiría una madre viuda que su hijo, el que la sustenta, el que le ayuda, ha muerto? Pero pasa por ahí Jesús y le dice: no llores. Y levantó al hijo, lo devolvió a la vida. ¿Qué creen, hermanos? ¿Qué pasaría con usted si eso pasara con usted? ¿No creen que le diríamos a todo el mundo lo que el maestro hizo? Claro que lo haríamos. Seguro que lo hizo esta madre. Mucha gente escuchaba de todo esto. Hermanos, esas son evidencias irrefutables y había muchos testigos. Les he dicho en varias ocasiones que la diferencia del Islam y el cristianismo es que el Islam tiene un solo testigo: Mahoma. Mahoma dice que es una revelación de Alá. Alá significa Dios. Y dicen, es una revelación de Dios. Pero hay un solo testigo. Hay que creerle a ese testigo. En el cristianismo no hay un testigo. Hay miles y miles de testigos. Y no un momento, no un instante, no 10 años, no 20 años, 1500 años de testigos diferentes. Historia por todos lados. Hermanos, nuestra fe se fundamenta en hechos que no podemos negar. Aleluya. Nuestra fe no es creencia ciega. Y aquí tenemos relatos de esos hechos. Son evidencias irrefutables. Hermanos, podríamos no terminar, pero tenemos que mencionar un caso más. Yo creo que ustedes adivinan de cuál voy a hablar. Uno más sorprendente todavía. Está en Juan capítulo 11. ¿Saben de qué voy a hablar? Hermanos, para que no alarguemos la historia, Lázaro se había enfermado y las hermanas le mandan una razón a Jesús que no está en ese momento por ahí.
Jesús era muy amigo de ellos, de la familia, de Lázaro, de Marta y de María. Los quería mucho. Ellos querían mucho a Jesús. Y entonces le mandaron a decir: maestro, el que amas está enfermo. Y cuando le llevaron el mensaje, tal vez estaba como a un día de camino. Tal vez estaba al otro lado del Jordán, porque no estaba en Judea. Y entonces el mensajero tal vez le llevó el mensaje, y tal vez cuando le llevó el mensaje, en ese momento había muerto. Así que cuando él le llevó el mensaje a Jesús, ya Lázaro estaba muerto. ¿Y recuerdan qué hizo Jesús? Se quedó 2 días más. 2 días más se quedó donde estaba. Y luego le dijo a los discípulos: vamos otra vez a Judea. Y le dicen: maestro, es una locura que volvamos a Judea. Mira, te iban a matar, te buscan para matarte. Acuérdese que estamos hablando del domingo de Ramos, y el viernes están gritando: crucifícale. Entonces le dicen: ¿cómo te vas a meter a la boca del lobo otra vez? Mira, te buscaban para matarte. Bueno, Jesús les dio unas lecciones y le dijo: es que Lázaro duerme. Y ellos pensaron que Jesús decía que estaba enfermo. Y Jesús les dijo: no, voy para despertarle. Señor, ¿y él sanará? Mira, chicos, si me permiten la palabra de Jesús hacia los discípulos: chicos, él no está dormido, él no está enfermo, él está muerto. Y me alegro que no hayan estado ahí para que sepan quién soy. Hermanos, esto es para ti. Es para que sepas quién es Cristo. ¿Quién es el que estaba caminando en la tierra? Porque muchas veces nos llenamos de dudas, ¿cierto? ¿Será que sí? ¿Será que Dios sí existe? ¿Será que todos esos que dicen que Dios no existe tienen razón? Y entonces Jesús se quedó 2 días. Y cuando vino, salió Marta a recibirle y le dice: maestro, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y entonces Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y Marta le dice: sí, yo sé que resucitará en el día de la resurrección. Jesús le dice: Marta, estás equivocada. No hay día de resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Amén. No hay. No hay día de resurrección. Bueno, sí va a haber un día de resurrección, pero no es el día. Es que yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo es la resurrección en persona. Él es la vida. Y entonces viene María también y le pregunta el Señor: ¿dónde le pusisteis? Y se van al sepulcro. Y Jesús lloró. Y la gente que dice cualquier cosa, los han escuchado, ¿no? Cualquier tontería, cualquier cosa que le venga a la cabeza. Porque según hoy día tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad, ¿no? La verdad absoluta no existe. Solo existe tu verdad y mi verdad. ¡Qué mentira más grande! Si eso es así, entonces la verdad no existe. Porque tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. No existe la verdad objetiva. Pero la verdad objetiva sí existe. Lo que yo tengo es una opinión, un punto de vista. Esa no es la verdad, esa no es mi verdad. Es un punto de vista. La verdad es Cristo en persona. Yo soy la verdad. Y entonces se acerca al sepulcro, parece que se alejó un poco del sepulcro y luego dice que se conmovió profundamente y luego dice que volvió al sepulcro. No sabemos cuánto se alejó. Volvió al sepulcro y entonces le dijo a las hermanas: quiten la piedra. Y le dice Marta: Señor, ya hiede, porque es de 4 días.
evidencias irrefutables para que la gloria de Dios fuera manifestada en Cristo. Y ¿cómo vamos a quitar la piedra? Claro, 4 días de muerto. Ellos no embalsamaban, no acostumbraban a embalsamar los muertos, así que hedía. 4 días de muerto, una persona está descomponiéndose, está descompuesta ya. Y quiten la piedra. Señor, pero hiede ya. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? No pongas peros. No, haz lo que el Señor dice y punto. No discutas con Él. Y entonces le hicieron caso. Quitaron la piedra. ¿Y qué leemos en el relato? Entonces oró al Señor: Padre, gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. Por favor, tengan en cuenta cuando lean el texto, dice que había una multitud, muchas personas. Y él dijo esto: gracias por haberme oído, para que la multitud escuchara. Y luego levantó la voz para que todo el mundo oyera: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó, vendadas las manos al cuerpo, como acostumbraban a envolvernos cuando estábamos pequeños. Así, de arriba o de arriba a abajo, ¿no? Y entonces él se levantó y seguro le tocó caminar más o menos así, ¿no? Tal vez era difícil caminar hacia afuera. Jesús le dijo: desátenle y déjenle tranquilo, no lo molesten. Bueno, eso es lo que podemos pensar que Jesús le dijo: desátenle y dejadle ir. Hermanos, muchos vieron ese milagro. Nadie jamás había hecho tantos milagros como Jesucristo. Nadie. Juan el Bautista, el mensajero que iba abriendo el camino de nuestro Señor Jesucristo, él no hizo ningún milagro. Pero Jesús dijo que había sido el más grande profeta que había pisado la tierra. ¿Hace falta hacer milagros para ser profetas de Dios o para ser siervos de Dios? No. Jesús los hizo porque Él debía mostrar quién era Él. Era el Hijo de Dios, era Dios mismo hecho hombre. Me quiero demorar unos minuticos más, hermanos, para resaltar 2 o 3 historias sobre esto, 2 o 3 aspectos importantes sobre esto. Quiero contarles de esto. En el año 2017, en la Feria Internacional del Libro, me encontré un libro voluminoso, una obra magnífica de más de 1000 páginas, titulada Historia de la Cristiandad, de una casa editorial llamada Penguin Random House, una especie de paraguas gigante que aglutina bajo su sombra alrededor de 50 sellos editoriales o marcas editoriales, o si queremos llamarle subeditoriales, como Aguilar, Plaza y Janés, Ediciones Beta, antes era Bruguera, hace bastantes años, Debate y bueno, muchas otras reconocidas editoriales. Si ustedes van a la Feria Internacional, Penguin Random House tiene un pabellón completo solo para todas las marcas que ellos venden. Es prácticamente la mitad de todas las marcas editoriales que se publican en la feria.
Así que encontré esta obra, como les digo, de más de 1000 páginas, impresionante, muy bonita, y en la cara principal dice, lo compré por supuesto, y dice, un triunfo absoluto, un hito en su campo, asombroso por lo que cubre, una lectura apasionante. Esto lo dice el diario británico El Guardián, uno de los diarios más importantes del Reino Unido, de la Gran Bretaña. La obra fue ganadora del premio Condell, el premio más importante de historia en el mundo. Y al final, en la contraportada, leemos lo siguiente: una combinación casi perfecta de destreza narrativa y rigor analítico. Esto lo dice el jurado que le entregó el premio al autor. El autor es profesor de la Universidad de Oxford, profesor de historia del cristianismo. Y hermanos, así que por supuesto uno queda impresionado cuando se encuentra con comentarios como estos. Así que compré el libro y sí, claro que sí, es elocuente. Habla de la historia aquí y allá de forma magistral, pero no tiene ni idea, no tiene nada que decir de lo que constituye la esencia misma del cristianismo. Considera el cristianismo como un conjunto de creencias que los cristianos hemos adoptado. Escúchenme bien, queridos hermanos, ¿qué es el cristianismo? ¿El cristianismo es un conjunto de creencias que hemos adoptado los cristianos? No. ¿Qué es el cristianismo entonces? El cristianismo es una revelación de hechos del Dios verdadero en la historia. Hechos como los que acabamos de leer en los evangelios. Hechos como los de Moisés, pero sobre todo en la cima de esos hechos, de esa historia de 1500 años de revelación, en la cima, la historia de un hombre que se hizo un hombre que dijo que era Dios y que hizo lo que nadie jamás había hecho, como levantar un muerto que llevaba 4 días de muerto. Hermanos, ¿qué es un cristiano entonces? ¿Qué es la fe cristiana? ¿Es cierto que la fe cristiana es un conjunto de creencias adoptadas por los cristianos? No. Pero de eso habla el autor. Y no hay que culparlo. Él no puede ver lo que hay dentro, porque él está en la oscuridad. A pesar de que es un intelectual, a pesar de que es un erudito en la historia. No podemos negar eso, pero él puede hablar solo de lo de afuera, de lo que está por fuera. De lo que hay dentro, de la esencia del cristianismo, no puede hablar. ¿Quién puede hablar de lo que hay dentro del cristianismo? Un cristiano. Un cristiano puede hablar de lo que hay dentro del cristianismo. Un cristiano es aquel que ha nacido de Dios, ha nacido de nuevo. Es aquel que tiene el Espíritu de Dios, porque todo aquel que ha creído en Cristo es una nueva criatura y tiene como sello el Espíritu de Dios en su vida. No hay que buscar experiencias adicionales para recibir supuestamente al Espíritu Santo. No, ya lo tiene. Eso lo dice el Señor. Y no hay que poner en entredicho lo que el Señor dice. No hay que dudar de lo que el Señor dice. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo es aquella reunión de personas que no conocían la verdad,
pero ahora la conocen. El cristiano es aquel que no pudo no creer. Tuvo que creer porque no había otra opción. Si niega los hechos, es deshonesto. Aquí leímos hechos que no se pueden negar. Pero quiero traer una reflexión más y con esta quiero terminar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos explicar este contraste? ¿Cómo es que están gritando bendito el que viene en el nombre del Señor hoy, un día como hoy, un domingo? Y 5 días después están dejándose envolver de los líderes religiosos o políticos, sí, también eran políticos, hoy se dejan enredar de los políticos, ¿no? Y les lavan el cerebro y entonces la multitud clama, crucifícale. ¿A quién le soltamos? Que suelten el asesino y crucifiquen el inocente. ¿Qué mal había hecho? ¿A quién le había tratado mal? ¿Acaso no habían muchos testigos de todas partes del mundo? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué toda esa turba gritando crucifícale? Explíquenme, hermanos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Saben cómo? La palabra de Dios lo explica. Dice que el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas. Ese es el corazón del hombre. Usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita ver la luz. Necesita venir humillado a los pies de Cristo y decirle: Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver la verdad. Necesita venir humillado. No venga creyendo que usted es el que decide sobre su vida, que usted es el que determina el futuro suyo. No, usted es un esclavo de Satanás, esclavo de la mentira, esclavo de usted mismo, esclavo de la naturaleza caída que heredamos desde Adán. Ese soy yo, ese es usted. Pero cuando venimos a Cristo, nos volvemos esclavos de Cristo, siervos de Cristo. Amén. Aleluya. Que el Señor nos bendiga.